Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a todos a esta tarde literaria. Bienvenidos a la Casa del Pueblo de UGT, bienvenidos a la Fundación Profesor Cultura y arrancamos este trimestre que lo tenemos muy cargadito de presentaciones de libros, que estamos encantados y que tenemos muchas ganas. Y empezamos con uno magnífico que vais a ver en la presentación, os va a enganchar y en cuanto empecéis a leerlo mucho más, que es Hijas del Hormigón, de Aída dos Santos. Y quiero agradecer su generosidad por querer presentarlo con nosotros, que tiene una agenda ahora mismo apretadísima y nos ha hecho un hueco para poder traerlo aquí a la Casa del Pueblo. Y entonces están con ella Medea Gracia, la responsable del área de mujeres de UGT, y Sonia Álvarez, nuestra secretaria de Igualdad de UGT Madrid. Y, y sin más, pues os doy la palabra, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias, Belén. Buenas tardes a todas y todos. Como bien me ha presentado, soy Medea, responsable del área de mujeres con Federal y UPC. Es un placer estar hoy aquí y quiero agradecer especialmente a Ida dos Santos por estar, por acompañarnos este día. A Belén y a toda la Fundación Cultura por la invitación y poder estar presentando este libro, sobre todo pues, a todos los que estáis aquí por poder formar parte de este tipo de iniciativas. Por supuesto también a UGT Madrid, UGT Madrid por acoger este tipo de actos y en definitiva pues, por todos y todas. Que al final eh, este tipo de encuentros son espacios de reflexión, de compromiso compartido y espacios que yo creo que desde UGT y desde el área de mujeres, pero desde todo el UGT a nivel general, son necesarios porque con esta vorágine de vida que tenemos, no tenemos mucho margen muchas veces para poder compartir, reflexionar, debatir, sobre todo pues, compartir espacios un poco más participativos. De hecho, yo hoy misma tengo que ir a las escuelas cortas porque pierdo el mismo tren, pues tengo que salir aquí un poco antes del tiempo. Desde el área de mujeres de UGT, pues bueno, que asumí la responsabilidad hace unos poquitos meses, trabajamos cada día por una sociedad más justa e igualitaria. La igualdad no solo se conquista en las leyes o en los convenios colectivos, que es en lo que trabajamos diariamente en UGT, también lo construimos en la cultura, en la educación y en la forma que nos contamos a nosotras mismas. Por eso creemos que los libros, las historias y la palabra son herramientas de desarrollo social. En este sentido, Hijas del Hormigón es una obra profundamente necesaria que pues sí que presentará Sonia, que no voy a acompañar esta parte, le daremos a ella, pero sí que me gustaría decir que a través de sus páginas Aída nos ofrece una mirada cruda, valiente y honesta a las realidades de muchas jóvenes que crecen en entornos marcados por la precariedad, la violencia y la falta de oportunidades. Mujeres que a pesar de las dificultades se encuentran también la fuerza para resistir, para soñar y para reclamar su lugar en el mundo. Florecen en el hormigón de la ciudad como plantas que crecen en lugares imposibles. Y la simbología con el feminismo, pues por supuesto, es clave, porque este feminismo atraviesa la obra mostrando a chicas que cargan con una doble vulnerabilidad, la de clase social y la de género. Algo que, por desgracia, en nuestra sociedad las mujeres viven doble discriminación, pues por el hecho de ser dentro del trabajo, ser inmigrante, ser discapacidad, eh, mujer pobre, esa doble discriminación. La literatura cuando es valiente, como lo es este libro, tiene la capacidad de romper silencios y abrir preguntas. Y este es precisamente el espíritu del feminismo. Dar voz a lo que ha sido callado, cuestionar lo que se presenta como inevitable y visibilizar las desigualdades que todavía no se realizan. Pero bueno, quiero alargarme más, le daremos el paso a Sonia, la secretaria de Igualdad de UGT Madrid. De nuevo, gracias a Ida por regalarnos este libro, no solo por lo que se lee, sino por lo que se siente y se comparte. Y terminaré diciendo que a pesar de que hoy celebramos por literatura, mañana seguiremos peleando en las calles, en las aulas, en los centros de trabajo y en cada espacio de nuestra vida, porque desde la organización sindical de la Organización de Trabajadoras y Trabajadores, nuestro trabajo en el sindicato es la lucha diaria y en concreto la lucha. Y te doy la palabra a Sonia, gracias a Isabel. Buenas tardes a todas y a todos. A los a los dos.
de presentar a nada de fue lo que era pero voy a los factos, doctora, politóloga, autora de libros de los historias de clásicos, técnicos, violencia en las historias españolas. Perteneciente a una familia de clase obrera, a de española, pero se escribe en diferentes lugares de España. Entre ellos vivió con sus abuelos en el barrio de Catalá, en el edificio conocido como el Ruedo. Se convirtió en la primera universitaria de su familia. Cuando en 2010 empezó en los estudios de ciencias políticas de la Universidad de Madrid, está especializada en técnica cuantitativa y soluciones de género. Ha ganado el premio del Centro de Excelencia Japonés y George en 2011 y 2014. Trabaja como técnica en investigación social aplicada y analista de datos, y además colabora con varios bibliotecas. A raíz de la publicación de su texto, pero de los Rigón, donde Julián Pitt describe la vida de la clase obrera, de Madrid, del barrio de Carabasté, Cera o Villaverde, se dio cuenta que en general los libros, las mujeres, los textos, nunca estaban presentes con el estatus de trabajadoras para hablar de los hombres. Y decidió ver si era posible dar el mito de que las mujeres de la periferia de la generación de su abuela no trabajaban. En 2021, el proyecto de los Rigón, basado en entrevistas a mujeres procedentes de las periferias de grandes ciudades de España. Comenzó entrevistando a mujeres del sector del alternativo bastante homogéneo que propuso trabajar con uno más representativo. Para ello, en redes sociales, un formulario destinado a mujeres con preguntas sobre los comercios y servicios de sus barrios, las condiciones económicas y los obstáculos que habían encontrado en el desarrollo de su vida. El proyecto se cristalizó en 2025 con el libro Historias de clase y violencia en las periferias españolas, que recorre ámbitos de la vida pública y el temas centrales son clasismo, violencia, desigualdad laboral, educación, racismo, representación social, cuidados y conciliación, a partir de entrevistas a 175 mujeres desde las de más de 1000 recogidas. Estas mujeres tienen edades que se extienden entre los 19 y los 70 años. Una de esas protagonistas entrevistadas hoy está con nosotras, es nuestra compañera y amiga Aurora Serrano. Gracias por interesante intervención. Un libro como este no puede quedarse en la abstracción. Requiere que lo intentamos y convirtamos en conversación, en debate, en herramienta pedagógica, en arma contra la indiferencia. Que lo llevemos a las asociaciones, a las bibliotecas populares, a los sindicatos, porque la cultura está por batallas frente a la violencia de género. Quiero destacar también la valentía de la autora, que escribir sobre violencia machista no es fácil. Es enfrentarse al silencio común, a la incomodidad social, a la dureza, todo, de tener que vivir historias propias o ajenas. Este libro, además, nos invita a reflexionar sobre el papel que tenemos cada una de nosotros. No basta con indignarse, no basta con llorar frente a una noticia. Necesitamos comprometernos en el día a día, apoyar a las víctimas, exigir recursos públicos, suficientes, buscar en igualdad, desmontar los discursos que legitiman la violencia, acompañar a quienes se atraviesan el miedo. Hijas del hormigón no es un punto de partida, es una herramienta para incomodarnos, para cuestionarnos y sobre todo para orientarnos. La palabra adelante, quieras. Muchísimas gracias a ambas, muchas gracias a Belén por la organización y
ya esta Casa del Pueblo, que es la primera organización, que la primera organización de la sociedad civil, a la que y yo llegué a este sindicato porque vi a mis padres pasarlo mal y cuando una pelea de los sindicatos y los afiliados, ¿sabes? Antes de firmarse, entonces básicamente yo aprendí que cuando empiezo a trabajar, y me hace mucha ilusión estar en esta Casa del Pueblo que tenías. Soy delegada de empresa de la empresa que llevo 10 años trabajando en estas y me hace mucha ilusión que este sitio que venga a también congreso y a organizar también porque de repente estén las voces de tantas mujeres sindicalistas y no sindicalistas, compañeras de este sindicato y de otro, ¿no? Denunciando lo que les ocurre en el día a día y también cómo las estructuras del sindicato tampoco nada amables con nosotras. Y hay una cosa que me da que uno de los capítulos lo peor es que no me pasa nada. Lo que vivimos con prisa y estamos tan precarizadas que no necesitamos que nos pase nada en concreto para estar mal, estar agotada. Y había una reflexión que yo empecé a hacer cuando terminé el máster de comunicación y empecé este libro, porque el capítulo de la representación en las series de las mujeres de la periferia fue de máster. Y había un poco, yo llegaba a la reflexión de que la vida tenía que ser algo más que de pronto un sitio para navegar al exterior, que estaba cadenando todo el rato, durante todo el día de compromisos, que parecía que nuestra presencia era ineludible y que teníamos que estar siempre todo. Y luego esa mística de la feminidad que se dio víctima se está convirtiendo en una mística de la meritocracia en la actualidad, cuando nos damos cuenta de que vamos a una y vamos a todo el rato, pero me toca la recompensa. Las mujeres se dan a la hora de reparto. Eh, ya nos hemos convertido con la política de cuotas en somos intercambiables, es difícil ver la trayectoria de una mujer, ya sea tanto en el sindicato como en política, que las mujeres más capitalistas que siempre cuando toca renovar los representantes son intercambiables. ¿No? Llega la jornada de chicas nuevas y ellos se mantienen hasta que habrá muchas empresas de decía un compañero de la facultad, el día que este hombre se considerado, se ha dado cuenta que su titular el tiempo que lleva el tiempo que lleva ya funcionario de la cultura. Eh, la verdad es que me ha gustado estar aquí, la presentación que has hecho, porque ya hace como un poco el enfoque de por qué empecé a escribir esto. Una de las cosas como más locas, ¿no? De la nueva vida como autora de un libro que llega a librerías, porque los premios que gané del centro Jean Monnet, como era época de crisis para editar, o sea, que se quedó por el departamento de la facultad y tenía que hacer con un cafetero para ayudar a querer estudiar algo de eso y dar los textos, porque no hubo ninguna divulgación, pero cuando escribes un ensayo que de repente es divulgado y que es un tipo que intenta editárselo y te lo distribuyes fuera de España, de repente un día te levantas a mí fue algo que me sorprendió, como, por ejemplo, lo que comenta del ruedo. eh, yo no me crié en el edificio del ruedo, sino en el edificio del ruedo, en la legua. No es exactamente el mismo edificio, pero igual que por mis vecinos y compañeros de clase, eran los vecinos de allí de esos edificios. A mis abuelos les tiran una casa de resta antigua donde vivía mi abuela en Tetuán y mi abuela tiene 63 años, le dan de camino a media legua, que al final pues va a hipotecar la pagar poco en toda porque es posible que hacer frente a todo, ¿no? Pero como el problema de la vivienda y es algo que igual que reivindico que nuestras abuelas trabajaban, que eso, la quimera de la ama de casa que no hacía más que atender a su familia, que a mí siempre me ha parecido pues, una quimera porque la abuela que se quedó en el entorno rural, recuerdo que ella hablaba de cuando se va a recoger a Tarragona y a Francia,
Y eso me parecía todo lo contrario a hacer trabajo desde tu casa, ¿no? Si de Granada te vas a Tarragona, algo estás haciendo fuera de casa y vas a tener. Pero también por toda esta historia de mujeres que son las que recojo en el libro, una de las entrevistadas canarias, que cuando le pregunté si a todas les pregunté por la profesión de sus padres, ¿no? Para tener un poco la imagen de cada una de ellas. Eh, y esta canaria me dijo, mi madre no ha trabajado nunca, pero yo me ha acostado todas las noches buscando la máquina de tejer. Madre. Que la madre no iba a trabajar, pero pues iba a su casa y si tú te de noche, pues te tienes plazos de entrega, que te tienes capacidad y te vayas a ir más allá que vayas a, a una fábrica. Y en todas estas quimeras de devolverle la posición social a las abuelas y romper con el estereotipo de que ella es una ama de casa y de que todo hace mal, está falta de salario. Eh, el problema de la vivienda ya lo tuvo mi abuela, por 63 años, ya algo que tirar el sitio para justificar las obras, porque mi abuela vivía en cuatro casinos y decidieron que la calle Rodón era muy estrecha, que mejor estaba que la calle Pamplona y la Gran Avenida, pues quería llevar muchos años identificando las ciudades y siempre nos quedamos en las personas más empobrecidas y las mujeres pobres a la cola de todo. Cuando hablaba un poco con Aurora sobre el tema de la maternidad, que es algo que ha sentido, como las mujeres y las trabajadoras hacen de la maternidad y en las estadísticas se ve y en el libro de España, Javier Ruiz comenta que durante los años de la crisis las personas se consideraban de clase media alta, así lo dijo, como las familias trabajadoras. Al final acabas posponiendo y cuando preguntas en las biografías de cada una te vas dando cuenta de que siempre llegamos tarde. De todo esto que comentan de, ¿no? En los años 80, la gran el estado de bienestar, la social, para la sociedad, todo el mundo llega a la mitad de los 60, pero el es la mitad. Entonces, ha habido gente todavía que se ha quedado atrás y hay entrevistadas de que hace tu libro que no han ido a la universidad, que son hijas las que van a ser las una cosa que me dio como eh, muchísima ternura, que es uno que me emociona y todo, porque una de las entrevistadas fue para adolescentes, de las realidades que he querido denunciar, que el Estado ha desaparecido la vida de la trabajadora y en los años 2000 son problemas graves de los adolescentes, la poca cultura de nuestra concepción que había en España y todo el abuso machista que hay detrás, ¿no? Que lleva a una chica a pensar que si no tiene relaciones, que si se niega a tener relaciones sexuales y distinción, no va a tener una pareja. Como a través de ese chantaje hubo tantos adolescentes. Esta chica, cuando revisó las notas de su entrevista, que ya le decía que iba a salir el libro, tuvo un embarazo con 6 años, acabó el instituto y justo me dijo, ahora cuando llegue a casa lo reviso en las orlas porque yo de repente que sigue habiendo chicas que están pegando a la comunidad y ellas son parte de la clase trabajadora y preocupan por ellas, igual que nos preocupamos por las personas que tienen convenio colectivo de despachos y de trabajo, pero ocupar también de las personas limpiadoras que se están manejando la salud física, camas, que tenemos que salir a proteger y en todas estas mujeres la hostelería, que ahora que no se ha aprobado lo de la jornada de la hostelería, claro, la hostelería poca gente no va a hacer si les tienen que trabajar en 6 y media, que de repente trabajar 3 horas, trabajar ya un poco más, ¿no? El problema es bajar 2 horas y media, es que no trabajar. Y un poco así como general, sí, queréis un poco
si no voy a decir que haga aprovechar que me y hablar como el capítulo de la crítica. Si tienes una escaleta. Vale. Has dicho que has entrevistado, han sido unas 1000 entrevistas. En el libro solo se reflejan 175. ¿Qué pasa con las cifras? 825. Sí, el cuestionario lo rellenaron unas 1000 mujeres. De esas 1000, yo en la última pregunta les pedí el contacto, porque más allá de los datos que las personas, la pregunta clave que había en el formulario era qué cosas habían encontrado en una entrevista de trabajo. Realmente yo lo que, a la tesis del libro, de uno de los expedientes de la fuente social, es el expediente de clase. Y es que tenemos que disfrazar cuando hacemos una entrevista de trabajo que para un puesto de trabajo más cualificado del que tienen las personas de su sector. Y aunque creamos que hay igualdad de oportunidades y que hay ciego y que la gente va a durar mérito, al final había preguntas que detonaban o que se quedaban en esta atrás. Y esas son las preguntas que yo les hacía en el cuestionario, si no me habían encontrado, ¿no? Porque tenemos muy asumido que se pregunta por si tienes hijos o no, quieres tenerlo, pero también se pregunta de qué barrio eres, cuál es tu estado de cuánto vas a tardar, pero una de las entrevistadas lo que decía es que cuando ella dijo que era de Villaverde, le dije, no, pero de Villaverde es un mal barrio. Y en su defensa dijo, no, pero yo soy de la zona de Hospital. Que un poco fue el buscar a Aurora de... Yo no quería entrar mucho en el tema de las interseccionalidades porque son infinitas, pero un poco por alusiones tuve que buscar a esos perfiles que se machacan para salir a flote, ¿no? Cómo acabamos haciendo una pirámide y cómo que nos creamos, y en cierto modo, somos población empobrecida y tenemos privaciones, pero como las herramientas para salir de ahí nos han aplastar a otros. Quería darle voz a esas otras también de, bueno, pues, cómo deja a la gitana a la policía verde, a una entrevista de trabajo que se le diga a su entrevistador, a contar también a las es lo mismo que se contaran a la gitana. Pues de esas 1000, no todas me dejaron el teléfono para tener una conversación más profunda con ellas, porque al final el libro lo que lo enriquece es las conversaciones con ellas, más allá de los datos, ¿no? Los puedo recoger yo, puedo visitar el email o ver tantísimos estudios que se hacen de la propia UGT, todo el estudio que tiene que ver con la inserción laboral de la UGT, estudio de esta casa. Desde esas 1000 personas tuve que sacar tiempo y que ellas sacaran tiempo para hablar con ella. Por ejemplo, Arancha, de la casa, su entrevista se escucha en la grabación para la jornada de la autobús. La entrevista y de otra que la que estaba bien, fue muy complicado sacar tiempo y al final saqué tiempo para unas 65, que casi todas están anonimizadas. Es verdad que, por ejemplo, Aurora y Arancha no, porque Arancha me decía, no, como que todo, aunque me más que todo, ya sabe que no tiene ningún sentido. Pero hay otras cosas que sí, igual tú vas a entrevistar cuando les dije que el libro llega hasta aquí, me pidieron salir del libro y dar historias similares a última hora para completar sus partes. Entonces, de esas 135, a la hora de crear los seudónimos, no era fácil que el lector siguiese la línea del texto. Y aún así tenían que ser muchas porque tenía que hacer la representatividad de cada ciudad, de toda España, y también estuve viajando desde el 25 hasta el 24, semana y así del trabajo, aprovechaba ir a otras ciudades a ver cosas
trabajo como yo decía, pues debería haber sido así. Eh, Realmente hay como un de Telegram que funcionó un poco por ahí. Entonces, tuve que hacerlo de que a mí no me puede, pues, a ver, ya lo digo. Pero sí que conseguía muchas chicas a través de las localizaciones. Y lo dejé en 111 pues porque era como lo más cómodo para que el lector los sitios la lista de ellas. Y podrían haber sido más porque conforme se vieron ya en librerías, se retiraron una política que se retiró, una que se retiró, eh, hubo algunas que no hubo manera de contactar con ellas. Por ejemplo, en el caso de las chicas asiáticas, yo quería contar las tres historias estereotípicas de una mujer asiática en España, que es una mujer asiática que fuese hija de padres bajas, que soy hija de padres restaurantes, la adoptaba. Y la única con la que al final pude hablar fue con la adoptada. Extranjeras de Europa del Este, que fue bastante difícil acceder a ella. Y hay como ciertos colectivos que, aunque yo vaya a tocar la intención de ser blanca, no me querían coger las historias, tienen sus propios títulos de preparación para, para dar las cosas. Igual que por ejemplo, las mujeres mayores, todas vienen recomendadas, nadie no decide, todas las mujeres mayores que aparecen en el libro son o familia o amiga de uno más joven. La mayor de las esta que trabajadora de telefónica, que es la que antes que aparece en su nombre, porque no podía estar de teléfono. Entonces, pues como pues, telefónica, esta señora, y al final lo más grave que tenía que hacer la directiva que era muy y todo visto que está no es sorpresa para nadie. Y esa señora vino porque otra, como más joven, participó. Y a la primera jubilada a la que entrevisté, es la de educación. La peruana que había estado trabajando cerca de ese modelo de se puede trabajar bien y ganar bien en el contrato, también era la abuela de instalando. Tenía que cerrar el círculo de personas de PC, porque al final al principio, toda mi red había muchas compañeras indicadas y también quería historias de mujeres que sabían que están mal, como que se han necesitado, ¿no? Y hoy sabes lo que que le dice, porque que le parece que los sindicatos sanitarios están utilizados, ya que el trabajo de la privatización, y las competiciones fueron largas. El futuro ha tenido cabidas, vueltas, la vida de ellas ha cambiado mucho. Y como yo siempre lo hice con la expectativa de dejar la puerta abierta, que cualquier momento muchas entrevistas, aunque luego hay algunas y hay algo que de repente me decía, pues esto, y eso a lo mejor era lo más interesante. No de su vida, pero porque era lo diferente. Es todo al mismo tiempo cuantitativo de lo que era futuro y en el cualitativo. Realmente, los 4 años que estuve recogiendo historias, paré cuando empezaron a aparecer. Cuando ya, pues, quizás empecé de distintas zonas de España, mujeres que no les había pasado de tiempo, y luego de trabajar en esta falta, las historias que me gustan, las que antes han tenido que por el trabajo, por en distintos sectores de España, de las secretarias, la zapata, la que trabaja, la historia más grave de esas es la que trabaja en el tanatorio, que ella en el tanatorio hizo
a sacar fuerzas durante la COVID-19 y yo pasaba a participar que había de repente todas las historias se parecen aunque los personajes no tengan nada que ver. Una escena en una película y la parece que la socialización la mayor diferencia que destaco es en cuanto a haber tomado conciencia de que hay que contar las cosas. Las jóvenes que hemos crecido al compás del YouTube y lo que parece payarás a China con cuéntalo, ¿no? Las jóvenes ya sabemos que hay que pensar más. Tenemos como esa inquietud, ¿no? Que es bastante mayoritaria en las mujeres jóvenes, de saber ya que, bueno, que tengas muy claro lo que te ha pasado, pero sabes cuánto más que no proponerle, que si es delito o no es delito. Poco lo que el ejercicio que yo recomiendo es que para mí era muy importante que ese colectivo de ese patronato que también me ha pasado, porque pasa a muchas en diferentes sitios, a diferentes edades, diferentes contextos. Y entonces, si nosotras somos distintas, está pasando lo mismo, que los hombres sí han recibido la misma educación. La educación masculina era violenta, lo que está compartiendo, la socialización también en el empresarial, es transmitir absolutamente un espacio para la vida privada y para el ocio, en cuanto a personas que tienen que estar prácticamente. Esa es la mayor diferencia, que a las mujeres mayores las han accedido a través de representaciones. La primera jubilada a la que yo comenté, ella lo que decía es por lo que empieza el artículo que dice que uno por las personas, decía, bueno, yo no sé si te va a interesar que cuentes, que he trabajado en esto. No tienen, han sido, aunque hayan sido trabajadoras, pero no creen que ellas puedan abandonar nadie más que ellas. No creen que lo que hayan hecho tenga relevancia, tenga ser contado. Todo lo contrario, aunque como su historia sí, o sea, ellas no creen que su historia sea relevante y luego que todo lo que ven, por ejemplo, ¿no? de la autorización en estos últimos meses, ¿sabes? ¿No? Pues chaval se va a una red y que es a lo mejor un departamento normal comparado con una mujer que a casa, darse de alta así misma la de alta y aún así tú sigues pagando por lo que tú hagas para
esa- ahí hay mucha más fiesta que la de, de fiesta o de campaña. Y las jóvenes, al contrario, las jóvenes todo el rato tenían más historias, incluso cuando compartía cualquier cuestión en redes sociales, seguida había mensajes, esto, y había mucho también después de la entrevista empezar a darse cuenta de cosas que tenían calculadas y una importancia que de repente pues estaban dando cuenta de que si yo estaba escribiendo un libro, era muy importante y sobre todo haciendo diferente. Luego, lo más, o sea, la parte como más bonita para mí, solamente ahora que he estado militante y para nada pretendo eh, hacer como una ética de vida, porque luego en el mismo capítulo, la ética, ¿no? Como artista, que también los destaco de que no puedo dejar de ser, pero sí que un poco la conciencia que tenían todas de estaban siendo tocadas laboralmente y era necesario para evitar la casualidad. Sobre todo que hay una esperanza centralizada. Todas las entrevistadas, prácticamente todas, a pesar de que en el momento de la entrevista tuviese pasado un momento, o que de su vida ya tenido trabajos, ¿no? Todas han compartido dentro de ella estamos que los padres, ellas para nada creían que se les padres, o para los padres ir a ir al trabajo, de casa de a salario, de la vida, y en todas las cuestiones que tienen que ver con la libertad sexual, había absolutamente importante para la de España, para la pública como pero en general había como de progreso, ¿no? De ver a las mayores conscientísimas de que ellas, sus hijas y sus nietas no aceptan su esto, que les hablan de que no se tolerar durante la juventud, y a las jóvenes también, viendo que de una manera o de otra, pues sea antes o después, pero que había alternativas, ya las tecnologías que está en sus países ya actualmente de la historia para nada cerrado y una para una historia ya a ver a veces participa ahora o de repente querer experimentar tu libertad sexual sin tener medios anticonceptivos o hay una serie de cosas que no sean suficientes, sino que tanto de nuestra vida, si ya las más mayores veían que había unos síntomas que estarían afectados, más para
Por ejemplo, hay una parte racional, ¿no? de ir comparando las generaciones, que hago la comparación con lo que es todo lo que tiene que ver con las responsabilidades domésticas y película en casa y tierra limpia y demás. Entonces, hay una, yo quería haber abordado en el libro la soledad no deseada de las personas mayores, de las mujeres mayores, por eso también busqué a mujeres mayores, porque quería abordar después de la viudedad, pues estar sola, ya has tenido hijos, hayas tenido hijos, pasas solas, y me encontré todo lo contrario, quería estar para estar viva, estar sin necesidad de nadie, las divorciadas no querían saber absolutamente nada de nadie, y me encontré con una cuestión bastante curiosa que era aquellas que habían tenido hermanos varones, ver cómo llegamos a un momento en el que la socialización masculina y femenina siempre ha ido en paralelo, no han recibido para nada la misma educación, pero a partir de más generaciones, ¿no? Esas generaciones a las que las abuelas decían que estudias, que tomas porque el trabajo, no le dijeron a los hombres que hace que trabajaba, se formaba. Entonces ella, ya bastantes de las entrevistadas que tienen hermanos, decían, no, mi hermano no, porque de repente tenemos este pozo, ¿no? de hombres también, bastante de ámbito rural y demás, que no se están muy difíciles de casar porque no han recibido absolutamente ninguna formación y educación, no han tenido tampoco ninguna preocupación en ser adultos funcionales con los que las mujeres quieran compartir. Y estas mujeres no decían que mi hermano me dice que, claro, que mi hermano cual casa de mis padres, y dice, claro, es que yo no voy a estar mejor que aquí, ¿sabes? Bastante ayuda, y claro, en ningún momento se han preocupado de que él haga nada, y ahora ya es tarde para enseñarle a hacer la todo esto del privilegio masculino, muchas veces es como que simplemente es que tienes familia, la quieras, que se les está pidiendo unas galanterías que simplemente tienen que ver con acompañar a tus padres a médicos, a que las recetas, pero sí que me pareció como muy curioso y había como que yo pensaba pues a lo mejor iban a estar cremadas, iban a tener mejor, pero era como, no, no quiero saber nada, ya tengo una felicidad en tu casa, no quiero con nadie, también aquella que solo podía permitir, ¿no? Y luego con varias que habían estado atrasando la maternidad y que también pues, durante los 4 años de vida tuvieron suficiente, ¿no? de estar intentando las técnicas artificiales porque al final lo he dejado con su pareja, siguen compartiendo piso. Era una de ellas de Vallecas, era interina, que la despedían cada verano, volver a contratarla en el siguiente y le decía, bueno, a ver cuándo me hacen encontrar tu hijo, no despedirme en verano y no puedo seguir interina. Me casó con 40 años y todas ellas empezar a hacer prácticas artificiales y cuando yo le hice la entrevista llegaba a 300 y al año cuando me devolvió las notas porque todas accedieron a sus propias notas de la entrevista dijo, ya no estoy de la clínica y yo como esa alegría de la chica al final ha roto todo el sistema de trabajo, pareja para ser madre. Te das cuenta, llega un momento en el que te das cuenta que o eres madre sola en la que haces una vida o no lo vas a hacer nunca y a todas estas personas que les preocupan tanto, preocuparse de las condiciones de trabajo de las mujeres blancas, pues, que la selección de a parir, a veces pasa muy bien con la hay mucha gente, o sea, el discurso de, o sea, el discurso de que los jóvenes están saliendo fachas y todo este y demás, hace mucho ruido, pero bueno, estadísticamente no son el 50% de jóvenes que aprender es a hacer más ruido a nosotros, ¿no? Y a decirle sobre todo a los padres que realmente toda esta crisis de la masculinidad, de que los
todo lo que como, bueno, es que no le han resultado a las chicas, chavales, un poco de, no, ¿qué tenéis que hacer para mostrarles a ellas? Esa es la que vosotros veis que es un hombre de alto valor y nadie le ha preguntado a una mujer si quiere estar así, que al final lo que si tendréis que preguntarle a las mujeres, de verdad que es lo que buscan un hombre en lugar de estar discutiendo de nosotros para ver quién hace más dulces y preguntarse si realmente de alguna manera las mujeres que cosas de dulces o de mujeres que se hacer algo más humano. Yo quería darte la enhorabuena, porque me parece un libro muy valiente. Me parece que hablar de clasismo hoy en día, que parece que somos toda clase media y que no somos todos de la misma clase, que no existe la misma clase, esto es poner una evidencia en el punto de muchas personas. Entonces, enhorabuena, porque tratas un tema fantástico y además que lo hagas con historias de mujeres es doblemente valeroso. Pero además que lo haga siendo mujer es todavía más valioso. Por eso la enhorabuena. Yo quería preguntarte por ti, porque bueno, has contado más o menos tu trayectoria vital y que eso te ha animado, que vas a escribir, pero me parece muy difícil escribir, no podemos poner a escribir cualquiera de nosotras, pero me parece que es muy importante además que se publique el libro escrito por mujeres, pero me gustaría que me contaras cómo consigues que la editorial Penguin te edite el libro, porque lo difícil es conseguir una editorial sin que tengas que hacerte una autoedición. Hay muchas mujeres que escriben, que se autoeditan y que al final, bueno, pues eso, que el concentrado es pues que se lo ya los libros y que le cubre los costes que le ha costado la autoedición. Entonces, que tengas detrás por lo menos un sello, ya me parece todavía el cuadro de Vallecos. Pues, o sea, yo empecé a escribirlo en el 21 a partir del TCM con idea de presentarlo a concursos. Todo lo que he ganado, o sea, todo el dinero que he ganado escribiendo ha sido el concurso. La colaboración en medios para que he tenido momento cuando tenía columnas semanales de varios me pagaba y este año en país la estoy pagado de eso por entonces mi idea era esa, de a las mujeres y demás. Entonces, momento en que todos los equipos que eran bajo su no, ya podía, porque ya había escrito en prensa, ya había pues, por artículos, entonces iba como, bueno, a ver, ya veré cuando tenga el más, porque he tenido bastantes problemas de salud con la espalda, entonces durante 4 años también. Yo pensaba durante el parón mundial, cuando ya el 2022, yo pensaba acabar el libro, pero eh, me pasó todo en mi espalda y mi Chile, así que seguía haciendo entrevistas. Pensaba, o sea, yo pensaba hacer 8 pilares y al final de toda España podía escribir, por lo menos hablaba todo. Y ahí también por eso me hizo bastante duda. La cuestión de Penguin fue pues una casualidad como tantas otras.
toda la demonización que tiene Twitter, en la primera entrevista que le hicieron cuando salió el libro, al final se dijo a Twitter, que a pesar de que es un poco de mierda, yo he conocido o sea, creo que hay mejores amigos en la actualidad con los que he tenido una relación más allá de la pantalla, pero empezó una relación en la pantalla. Los juegos que me preguntaron, ¿no? Porque era todo el follón de los más y los propios algoritmos, pero ahora que está la ultraderecha, que ha acabado esta red social, que se siente que alguna vez las veces de Madrid, de los nazis en Twitter, son imágenes de parte grada al final es como, es que ya estoy aquí y para mí es un entorno bastante bueno en el trabajo y a partir de Twitter llegó Penny. Yo, editor de Penny, cuando me hicieron la entrevista en La Razón, oye, que he visto que estás en ¿puedes decir a mí esto? Y a las 2 semanas pues empezó Penny, con Caritora, de Paloma va, sacamos los libros también del trimestre, porque era acompañando a todos, pero fue como muy rápido, ¿no? Alguna otra editorial se había acercado a pedirme el manuscrito, pero Penguin hizo dinero. A mí me interesaba mucho la distribución, porque como eran mujeres de toda España, en teoría tampoco una editorial pequeña, que no me garantizase que llegase a Gran Canaria o que llegase a América. Aunque pierdas un poco, pero tampoco tenía miedo de perder el control, de que ciertos comentarios la editorial y demás, pero todo lo contrario, tanto la editora, o sea, la editora todo lo que me decía era la selección, ¿no? Porque el capítulo del trabajo que es más extenso era más extenso, prácticamente el trabajo era todo el libro, pero podía pasar unas cosas más, salvo la extensión, todo lo demás a pesar de que sea un tipo grande y que luego ya salió y que disfrutaban de la gente que estaban, pero al final tampoco que cuando la pizza del día del libro, yo no, yo de gente, creo que cuando ha llegado a la ultraderecha, no quiero que estaba en el grupo, era como, no, no quiero que se eso, y el libro, y eh, a mí me da exactamente igual, yo cuento un poco de mí misma, pero las historias que se cuentan aquí son mujeres de verdad, que quiero que las gestionen, quiero que digan pues, más cosas explicadas de otra manera, o ya saber elegir a esta pareja, ¿no? Con la respuesta que te dan cada vez que te quejas, ¿no? De saber elegir hace poco, ¿no? Ya no elegir y básicamente fue de casualidad, fue de abrir todos los DMs, que vaya a encontrar y o sea, mi balance ha sido positivo en redes sociales y la oportunidad llegó a través de una persona que había visto esta entrevista, que a su vez también por un poco casualidad, una chica razón que pudiese hacer reportajes sobre gente maravillas y cosas. Le llegó mi contacto y yo estaba disponible que llamara a la entrevista. También la medical, yo no creo para nada las circunstancias porque es dejarte la salud, ¿no? Si yo he estado en los 3 cuando llega a Pepe, ya prácticamente empezar con entrevistas y transcripciones y mirando las redes sociales y atendiendo a los medios veranos que estaban previendo un poco de esta partida. Al final, la suerte es estar cansadísima el día que llega. Como tenía algo que ofrecerles, hicieron la flauta, pero al propio se usan o pues si tardan muchas redes sociales, tampoco se buscado para ver casualidades que pasan a ver
sea, no tengo más mérito ni menos mérito que las personas que sacaban autodidacta que se a mí todo lo que me ha pasado un poco en la vida ha sido por ser separada, por llevarme como también, por ejemplo, hace unas semanas, ¿no? Cuando hice la librería la única ventaja es las cosas malas, las ciudades, a lo mejor para orientar la gestora o orientar los fantasmas, todo el camino, de hogar, de leer, o lo que fuese, pues la vida física de peor, ¿no? Que vive una buena y eso el mercado laboral te lo valora. Buenas tardes. Me gustaría saber, Aida, si a estas alturas de este éxito editorial consideras que los hombres que habían investigado estos asuntos desde su punto de vista te valoran en la manera que mereces. A ver, en general, claro, es que en mi entorno, yo siempre he estado en entornos masculinizados, las épocas que he tenido de la baja laboral o de hacer la vida y entonces no dejaba hacer nada. Yo cualquier día que le escribiese a alguien para quedar, siempre había una persona, pero entonces al final queda pasando por la forma. Y de mi entorno, ¿no? De yo quiero mis amigos y la que yo quiero, he recibido absolutamente mal comentarios, nada fuera de lugar, al contrario, aspectos y venían como con la periodista Pedro allí me decía siempre que tenía ganas de usar ese libro, que una parte de la violencia sexual, del terror sexual, que está contado y que tocarse, pero que todas aquellas mujeres que han podido salir de la violencia sexual, las mujeres que tienen relaciones de pareja con otras mujeres, les digo yo que no comparte el problema de conciliación con hombres, que la necesitaban un relato de donde hay machismo a partir de la pareja. Es verdad que está pasando las empresas con la mujeres. Y en general, bastante bien. Es cierto que se de la tenía como una persona preparada para cuando te hace, no he tenido que utilizar ni nada casi de las que está violenta porque realmente está perturbado. Y, y estoy como bastante, sobre todo por las entrevistadas, que a lo mejor que yo vea, o sea, que a mí me interpele en mi trabajo, lo que he dedicado 10 años, me puedo molestar más o menos, pero que en la vida particular de alguna de las entrevistadas, me molestaría más porque ya se han dado la confianza, ¿no? Toda la cosa que he visto para poder ayudar a otra persona, que interpele sobre que si tiene razón, la razón de una de las entrevistadas era recepcionista en taller mecánico y después todo el problema con la espalda. Cuando ella lo hizo público y hicieron entrevistas en televisión sobre que había de trabajar en taller de espalda, había muchos comentarios en Facebook, ¿no? De que los cineastas quieren trabajar, etc. Entonces, todas estas cosas al final no dan un montón, ¿no? De si vale la pena tener estas cosas como Arancha, compañera que cuando ella decidió lo de los fondos de para Barcelona, pues la que ella decidió, pues también le criticaban mucho, ¿no? Que lo que querían que la gente regalara esto y como no, queremos que los públicos y más científicos, el primer capítulo extenso del libro, que es este urbanismo, hago toda esa imagen, recojo la de José Leotín, el problema de la vivienda, problema modelo que tiene. La persona que tiene capacidad para descubrir el mercado inmobiliario quiere ser capaz de hacerlo. Pero básicamente, si otra de las cosas que está pasando
Entonces, la primera oleada de presentaciones, ahora después del verano ya no tanto, pero desde marzo hasta junio, siempre había más participación. Y hay una cuestión ahí que es para ellos más amable, pues no habla de la relación de pareja, no habla de la fantasía, pero de cada sexual, cada uno, de las perversiones que puede tener, las diferencias que tiene la pareja. Para ellos era como más amable de soy su compañero de trabajo, no soy su jefe, por lo tanto, estoy a otro trabajo. Por ello también para mí era importante dedicar espacio a todo lo que es la conciliación, como termina el capítulo de la conciliación, de la crisis, que no queramos conciliar trabajo con la emocional, conciliar, padres con gilipollas, está todo apabullando, que después de las cosas en general, está bastante bien. Bueno, diciembre padre. Con mis hijas de los amigos va a seguir existiendo en redes, o sea, seguiré recogiendo todas las historias que damos. Un poco mi club de desahogo, como lo describía primero en la recitación, un poco el club de desahogo, creo que necesitamos contarnos entre nosotras y compartir lo que nos está pasando a cada una de nosotras para quitarnos la culpa, porque para mí era fundamental que si de distintas generaciones pasa lo mismo, no es culpa. Y aún así también reivindico, ¿no? Que los griegos y romanos clásicos no nos pasan cosas nuevas cuando la humanidad, las expectativas de las experiencias se repiten en el tiempo y por eso deberíamos aprender un poco, ¿no? Y sí que quiero seguir, quiero escribir ahora un poco más enfocada en está pasando con los chavales, un poco volver a la esfera privada de cómo estamos relacionando y por qué tienen tanto miedo de repente, porque en los planes de igualdad que hago con el para Galicia, cuando hacemos las encuestas, sí que hay como cosas como que disparen, aunque como una batería de políticas públicas o de medidas, ¿no? De lo que se debería hacer para combatir la violencia de género, para reducirla, podemos empezar de la educación, de talleres, de las opciones, las más correctas, que es aumentar las penas a la violencia de género y la autodefensa a la mujer. Quieren aumentar las penas, quieren que es la medida que se hace. Hay toda esta cuestión que tiene que ver con otras personas, el pacto bastante activo, ¿no? Está un poco de cómo apoderarse, pero no todavía que siga de terreno, una cuestión que nos mantenga un poco aletargadas. Este un festival que fue por ahí, y voy a seguir recogiendo testimonios. La última semana he estado preguntando a cada semana por el contacto, ¿no? Va a ser la primera vez que haya una esperada por hacer el familia que mi abuela había usado de repente operando cualquier, claro, cuando esperan falladas y cuando esperan que ellos tratar de posible la frontera, muchas cosas de la violencia sexual y de transferencia de la mujer al hombre, que lo ves en el cometimiento del trabajador y tienes a los trabajadores que están echando horas sin cobrar, de repente para hacer lo que sea, ya abrimos parte del trabajador, va a romper nuestra economía, va a buscar el Estado, más
mujeres que están trabajadoras es bastante difícil, de las que están sometidas, que al mismo que reclaman algo, para ellos ya es una revuelta, casi las acciones de los políticos, de la política, todavía como quiero un poco de investigar por qué creen que si dejamos a los papás podemos acabar a correr o estamos haciendo toda esa exageración. No podemos darles nada, no podemos dejar que las cabezas se den cuenta, porque sí, esa es una de las cuestiones, ¿no? Que tanto durante estas entrevistas y demás que quedaba, ¿no? Esa encuesta del feminismo, del feminismo ha llegado demasiado lejos. Pero es que la concepción ya ha llegado demasiado lejos, solamente la puedes asumir como cierta. Para empezar, a mí, yo como diseñadora de escenarios, me parece muy rotunda esa opción de respuesta. Creo que ya está caminando bastante aquí la cita. Creo que llamaba mucho la atención, ¿no? Que esa opción que no hubiese puesto así, ¿no? El feminismo ha llegado demasiado lejos porque es un eslogan demasiado común que tiende a que la gente lo marque. Pero es que solamente lo puedes concebir, pues digo, desde la perspectiva de que la mujer tiene que estar en casa y no tener su propio sueldo, que le tienes que tiene que ser el hombre el que le racionalice, el que le dé una paga a su mujer para sus hijos menores, que es él el que decide absolutamente toda la distribución que tiene que ver con el hogar, pero que al mismo tiempo no tiene una carga mental, ¿no? Que tiene que ser ya la protección y todo. Es que desde el modelo de una mujer tiene que ser sumisa y no tener absolutamente ninguna participación política, ¿no? Y que se está recuperando en algunos especiales estudios en Estados Unidos, ¿no? De que la mujer no debe, de que la esencia femenina no es participar en política, es de los adultos. Pues claro, es que desde esa visión, claro que de repente pedir la cuota paritaria, pues de la... Sí. Sí, o sea, hay una cuestión con las jóvenes y es todo lo que tiene que ver con la adolescente querer buscar, ¿no? Y que si compañeros de clase y los chicos que te gustan se hacen de voz y simpatizan con la extrema derecha, pues al final ninguna chica del instituto quiere ser la sola, quiere ser la rara que se queda sola, ¿no? Y entonces acaban adaptando muchas discursos, ¿no? Y pues nosotros momentos teníamos tribus urbanas que estaban más enfocadas a la música o estaban más quedaban para hacer grafitis, ¿no? Pues ahora tienen una socialización mucho más politizada y que las vertebra odiar a las minorías y creer que España funcionaba cuando las mujeres no podían matricularse en la universidad. Pero al igual que las entrevistadas, copió bastante, son una cosa minoritaria que hace mucho ruido, pero que estamos viendo, ¿no? Que al final pues, las tasas de actividad femenina, el consumo de las mujeres, etcétera, que es un peligro todo lo que tiene que ver con el mercado de la vivienda, pero como recojo en el libro, cuando necesitas sí o sí irte a vivir en pareja para salir de tu casa, hay muchas, esto que llaman red flags, ¿no? Hay un montón de alertas sobre violencia de pareja que las pones cuando ya tienes una estabilidad.
porque tu noviazgo ha sido muy corto, ¿no? Al final estamos cayendo pues, en la misma dinámica de aquellas abuelas, ¿no? Que apenas tenían noviazgo y que se casaban súper jóvenes. Te casas con una pareja a la que no conoces y cuando no conoces a tu pareja no quiere decir que vaya a haber violencia, porque tampoco es una cuestión mayoritaria la violencia de género dentro de las parejas, pero lo vas a pasar mal, porque es muy difícil que una persona con la que no conoces, conforme la conozcas, con lo diferentes que somos todos y cada uno de nosotros en nuestras 8 10 personas que somos, pues de repente tengas que sentir con alguien que tiene lo que más.